Nada, como bien decía Elena, después de todo lo que se ha presentado, yo creo que lo interesante de esto es que sea dinámico desde aquí, desde la parte que toca de la mesa, y dinámico desde allí, pues también por interaccionar y por compartir cuestiones. Voy a lanzar la pregunta, y yo creo que podemos hacer incluso cogerlas al vuelo y cada uno, quien se vea más cómodo respondiéndolas, pues que empiece y que sea capaz de introducir ese debate. La primera es: ventajas e inconvenientes en la aplicación de estas tecnologías en la gestión de incendios. Yo creo que se han puesto encima de la mesa tecnologías, algunas, como bien decía Ángela ahora, pues oye, puede ser interesante, hay que explorarlas, pero no dejan de hacer perder o de condicionar el factor humano, que también es una cuestión importante en la gestión. Entonces, ¿qué ventajas e inconvenientes veis en el uso y en el desarrollo de todas estas tecnologías? Empezamos por Francisco, a lo mejor que está ahí. Venga. Vale. De todas estas tecnologías, los que nos permite es una anticipación, porque tenemos resultados, o sea, y conocemos cómo está el territorio y cómo nos lo vamos a encontrar. Marcada anticipación, una detección temprana, la optimización de la respuesta operativa, y de desventajas, pues la inversión inicial, entiendo que es un coste elevado, y el desarrollo de todos estos elementos y su mantenimiento pues será un coste considerable. Y a veces también la complejidad en la integración y en el uso de estas herramientas. Los gestores, los que la van a utilizar, pues van a tener que tener una formación para poder sacarles el mayor partido posible. ¿Seguimos así por ronda? Venga, Obedezco. Bueno, yo más que ventajas o inconvenientes creo que es necesidades. Yo creo que es necesario, que tenemos que ir a aplicar las tecnologías, ¿no?, y las más modernas a nuestro trabajo. Yo creo que todos estos procesos nos pueden ayudar mucho en el día a día y en el trabajo técnico, y a tomar decisiones mucho más organizadas y centradas. Y al final lo que necesitamos es seguir, como hemos dicho durante toda la mañana, trabajando en ellas para que al final los usuarios finales, que bueno, pues somos los técnicos, los propietarios, los técnicos de las distintas administraciones, tengamos algo mucho más fácil de manejar en un móvil. Diego, en eso estamos y lo queremos llegar a ello, y bueno, pues lo hemos trabajado en algún otro proyecto, en algún desarrollo a mayores, ¿no?, de la plataforma de este proyecto, y creo que es el futuro en la toma de decisiones, en la gestión, la toma de decisiones en la restauración, y el facilitar la interacción entre vosotros, administración, y nosotros, para que a la hora, pues eso, de gestionar una ayuda, de gestionar unos proyectos, toda la información sea mucho más fácil, y al final las tecnologías están ahí, pues tenemos que aprovecharlas. No me estén. Pues sí, así continúo yo. Es verdad que las tecnologías están para usarlas, para sacarles partido. Entonces, más que como desventaja, como lo que decía antes, como limitación o como realidad, eso al final es el tiempo material que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en este caso como administración, es verdad que te ves desbordado por la carga administrativa y burocrática y necesitas ese tiempo. O sea, es verdad que son útiles, pero necesitas tiempo para implementarlas, para hacerte con ellas, y cuando te has hecho con una, viene una más nueva, y sabemos que es así, pero bien.
Y en cuanto a ventajas, pues desde abaratamiento de costes, sobre todo yo estaba pensando en los ejemplos que hemos visto de posible abaratamiento de costes en cuanto a ese tipo de siembra con los dardos que presentaba Víctor, perdón. Perdona. Y también lo que comentaban los compañeros de la Universidad de Gerona, que al final, bueno, pues esta inteligencia artificial no va a tomar las decisiones por nosotros, pero sí son herramientas de soporte a la decisión. Entonces, esa otra ventaja, yo creo, importantísima que tienen todas estas herramientas. Sigo con lo ya dicho, estoy totalmente de acuerdo. Estas herramientas nos van a ayudar mucho a la toma de decisiones y, sobre todo, a mí me impresiona mucho lo que nos va a ayudar el conocimiento de la realidad del terreno, porque todas estas imágenes de satélite de alta definición, todas las imágenes que nos da la información del LIDAR, pues es una herramienta básica, porque necesitamos tener toda esa información para seguir avanzando. En cuanto a desventajas, es que todas estas herramientas tecnológicas, por experiencia, se tarda bastante en implementar para una comunidad tan grande y sobre todo para integrar todo en ella y acostumbrarnos a usarlas. Pero bueno, es ir dando pasos hacia implementarlo todo y hacia tener más herramientas. Pues yo también voy a insistir en la importancia y el esfuerzo realizado en la gestión de información, básicamente, ¿no? Lo que estamos hablando son tecnologías, pero es gestión de la información. Estamos en un momento de la historia, en el primer momento en el cual tenemos tal cantidad de datos y ahora tecnologías que son capaces de ponerlas al servicio práctico y con relativa facilidad de los técnicos y de los diferentes tipos de usuarios. Por tanto, yo creo que esto es un gran valor de este tipo de tecnologías, pero como reto también remarcaría el hecho de que no hay que olvidar el campo. Es decir, aquí tenemos muchas tecnologías que provienen de satélite, provienen de datos de diferentes tipos, a diferentes escalas, pero todas las escalas son necesarias y continuar haciendo monitoreo de campo es fundamental. ¿Para qué? Para no tener sesgos de información, para no poder generar errores, porque hemos olvidado esta parte, ¿no? O sea que también remarcar esto, ¿no? Por mi parte. Llevamos vendiendo estos 7 horas, ventajas no voy a decir. Inconvenientes yo veo varios. El primero, que el modelo de los proyectos europeos, lo único que los norteamericanos nos sacan ventaja, bajo mi punto de vista, es que su modelo de productificación en este tipo de inversiones que hace el Estado está mucho mejor hecho que en Europa. Yo no conozco proyectos de este tipo que no se haya guardado en un cajón. Al final no hay una coordinación con las administraciones, con las empresas para que se productifiquen las cosas. Y el segundo inconveniente que yo veo en limitación es que muchas de estas tecnologías van por delante de la legislación vigente. Entonces, en muchos casos, tú puedes tener un globo que vuele 20 kilómetros a unos drones de puta madre para volar por encima del incendio, pero la legalidad no permite que durante una operación se utilicen estas tecnologías. Entonces, digamos que la tecnología va muy por delante muchas veces del marco legal, eso es un coñazo. Pues nada, también me voy a poner en el lado negativo porque somos defensores de tecnologías y no tiene sentido sacar a relucir los pros, ¿no? A mí me preocupa mucho, más allá de lo que han comentado los compañeros, lo que viene. Y lo que viene es quién va a desarrollar estas tecnologías. Porque tenemos generaciones ahora mismo que están más interesadas de ser youtubers e influencers que de ser ingenieros e ingenieras. Esta es la realidad. Los números ahora mismo en la Escuela Politécnica, en cuanto a chavales y chavalas que después de lo que ahora se llama la PAU, la EBAU o en su día la selectividad, quieren hacer ingenierías, es un 20%. Es decir, el paradigma se ha invertido, la tecnología está claro que sirve, como han dicho los compañeros, para resolver problemas, está claro que hay que hacer un esfuerzo para ponerla en valor, que es complejo, porque sin duda aquí lo hemos visto y cuando hablamos con gente que conoce el campo, la complejidad de integrar todo en una solución, de automatizar cosas, no es sencillo,
pero tenemos que pensar en lo que viene, y lo que viene no es para nada optimista, ¿eh? Entonces, ahí tenemos un problema y muchas veces nosotros esta reflexión la hemos hecho en la escuela de qué podemos hacer para que estas generaciones que parecen más interesadas por otro tipo de titulaciones o de profesiones se sientan motivadas por la ingeniería, del tipo que sea. No voy a defender ninguna en particular. Y proyectos como este pues son un ejemplo claro y además con un impacto social enorme de que merece la pena hacer el esfuerzo, que estamos hablando de salvar vidas, que estamos hablando de ser mejor sociedad. Entonces, esto también es importante que quede ahí, ¿no?, como una desventaja. Pues yo me voy a poner también en la parte de inconvenientes y ya no solo hablando de lo que viene, sino de lo que hay. Estas tecnologías tienen que utilizarse por alguien en las instituciones, en las administraciones, en los usuarios finales. Y ese alguien primero necesitará gente, ¿vale? Tenemos usuarios finales de esto que están absolutamente desmontados y la gente que hay está desbordada, y segundo necesitará formación. Entonces, uno de los, y a lo mejor ya entroncando con las siguientes preguntas, uno de los retos, yo creo, se lo hemos puesto a los desarrolladores de la tecnología, que está bien, han hecho un trabajazo, y ahora el otro reto está en que las administraciones y usuarios finales seamos capaces de tener a gente destinada para este tipo de cosas, formada convenientemente, si es que lo vemos de utilidad. Porque seguir cargando, yo creo, al personal existente con un bombardeo de esto, pues va a tener poco resultado. Así que yo creo que aquí cerramos la parte negativa, porque si no nos vamos a poner... Sí, os habéis puesto un poco negativos de aquí, al final, de Noel para acá, vosotros tres fuera de la mesa, gracias. No, podemos pasar a la siguiente pregunta si queréis, al menos que aquí en el público queráis aportar algo, decir algo. Puedo repetiros la pregunta. ¿Qué ventajas e inconvenientes veis en la aplicación de estas tecnologías en la gestión de incendios forestales? Podéis aportar también. Aquí hay un micro. ¿Sí? ¿Tú hablas alto? Venga. ¿Dónde está? En realidad, en TRIA, todas las herramientas están integradas en una plataforma, pero es que en Camaleón también. El problema no está tanto en que se integren, porque casi todos los proyectos que yo conozco, algunos que están asociados a otras cosas y tal, también, como el coche conectado y tal, suelen tener plataformas de la cadena de suministro, plataformas que están unificadas. Pero lo que decimos, como están hechos por un consorcio de diferentes empresas, nadie toma la responsabilidad de productificarlo. No hay una... Y no es que no esté hecho una plataforma única, sino que alguien tiene que comprar o hacerse usuario de eso y, efectivamente, usarlo. Y como son muchas empresas, muchos grupos, pues suele dispersarse un poco. Pero la intención siempre se presenta una cosa que está unificada. Pero es que aquí en Europa yo no he visto un proyecto que termine llevándose fuera del cajón. Y es una pena. Y poco más, pues, sí.
Bien. Esto entronca, de hecho, con la segunda pregunta que íbamos a trasladar, que es ¿qué se necesita para su implementación real y efectiva? Y yo creo que ya apuntas a una solución y yo creo que ya abrimos otra ronda de aquí para allá con la unión de las dos preguntas, que es eso, ¿qué tendríamos que estar necesitando para implementar de forma real y efectiva esto? Y si se echa en falta algún tipo de servicio o de solución aparte de lo que se ha presentado. Pues nada, una vida de por medio se necesita. Se necesita tiempo, se necesitan muchas cosas. Somos universidad, hablo de nuestro caso, y por lo tanto nos tenemos que poner siempre en el lado de la I+D, no de la otra I, que es la innovación. Y hay que ser realistas. Lo que se genera, lo he dicho antes, se generan prototipos que están lejos de ser explotados, como decía la compañera, porque al final requieren calibrar, requieren adaptar, requieren ese conocimiento particular de las zonas de actuación, requieren, bueno, pues que entren, no sé si centros tecnológicos, si empresas de base tecnológica, tipo spin-off startups que puedan acelerarlo, pero nosotros como universidad ya no nos da la vida. Estamos encantados de hablar con todo el mundo y creedme que hasta hemos hecho un plan de escalabilidad de la plataforma en cuanto a costes de implantación, pero que requiere un esfuerzo, que los proyectos que ahora mismo está financiando Europa, y en particular Triage, son proyectos de investigación. Se llaman Research and Innovation Actions y se quedan ahí. Y Europa, Bruselas en este caso, el día que nos toque ir a defender el proyecto, estará encantada con la solución, porque no pretende que esa solución genere un activo o genere un modelo de negocio, ¿no? Pero coincido totalmente. Tenemos que ponernos no sé si nosotros como universidad, pero ¿por qué no? Empresas del consorcio, que para eso son empresas, o centros tecnológicos, que para eso son centros tecnológicos, pongámonos manos a la obra, pero sí requiere tiempo. Pues alguien tiene que hacerse cargo. Yo voy a decir cosas que echan falta y que me hubieran parecido súper guay. Hubo una que me dijeron la gente de la BRIF y tal, y Protección Civil, que me pareció increíble cómo no la pensamos en el consorcio, que era el proporcionar comida y agua a los agentes cuando están operando en campo, con drones. Hostia, ¿cómo no se nos ocurrió? O sea, claro, la gente se pega ahí 20 horas haciendo tareas de extinción y con fuego pues te da sed y te da hambre, ¿no? Y podés coordinar los sitios donde hay comida cerca, podés transportar esa comida incluso con medios aéreos que no tengan personas, que no pongan en peligro su vida, pues sería muy guay. Eso es lo que yo quiero aportar, ¿no? Que no ha faltado por poner en esta movida. Yo quizás remarcaría el componente humano, ¿no? También, para que todo esto pueda llegar a término y se utilice realmente, ¿no? Además de todo lo que han comentado mis compañeros, el componente humano, el crear un clima de confianza entre las personas, lo que estamos haciendo aquí, o el encontrarnos, participar, el comunicar bien, el trasladar la información, el generar este clima, ¿no? Creo que es fundamental, y luego poder, digamos, convencer también a los que toman las decisiones, los más altos responsables, los responsables políticos, ¿no? Que todo esto es importante y que hay que hacer un esfuerzo. Necesitamos no solo dinero, sino tiempo, ¿no? Dedicar personas a pensarlo, a hablarlo, para finalmente poderlo llevar a término, ¿no? O sea, la parte humana, yo pondría aquí. Bueno, enlazando con lo que ha dicho el compañero, es cierto que sí que quizás echamos en falta un poco el lado ya de la gestión pura del incendio. Él hablaba de la logística de los bocadillos, pero hay mucha logística dentro de un incendio que a lo mejor no es tan bonita y por eso queda fuera de estos proyectos tan bonitos de investigación. Pero hay mucha logística de, por ejemplo, programas relevos, de todo el tema de la localización de los medios, de todo esto, que yo no he visto últimamente en los proyectos europeos, ¿vale? A lo mejor por eso que a lo mejor no es tan innovador o tal, pero es una herramienta. Nosotros, claro, estamos desarrollando cosas de esas
para nuestra propia plataforma Sinfo2, porque, claro, nos hacen falta. Y como nos hacen falta, sí que las estamos desarrollando. Y otra cosa, hacer hincapié, es cierto que hacen falta recursos humanos en la Administración también, porque, por ejemplo, en el Servicio de Incendios estamos desbordadísimos, francamente, desbordadísimos. Pues desde una perspectiva estatal yo diría que lo que se necesitaría para que fueran útiles los resultados es que sean escalables. Ya no solamente para actuaciones puntuales que hacemos de restauración, gracias a los compañeros que hay aquí, más de un compañero de los servicios provinciales de toda España, que son de ellos de los que tiramos a la hora de hacer las actuaciones que financia el Ministerio, porque al final son los compañeros los que mejor conocen el territorio que nosotros, que nos tienen allí encerrados en un despacho en Puerta de Toledo. Pero para lo que sí comentaba antes, como la elaboración del Plan Nacional para la actualización del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias, que eso ya sí es una pelota que está sobre todo en nuestro tejado, si queremos incluir la componente de incendios, pues si estas herramientas nos dan información o somos capaces de analizar criterios no solamente de superficie, sino de intensidad, en definitiva, que saber utilizar esto, si es escalable, para que podamos ponerlo en el plan nacional, que como digo, puede tener una escala estatal, o sea, una escala nacional. Bueno, poco más. Yo creo que voy un poco a repetir lo mismo, que nosotros necesitamos un poco esa escala más de uso diario y al final es verdad que se necesitan medios humanos, que nosotros también estamos escasos, pero también medios económicos. Al final estamos hablando de dinero y de coordinación, y yo creo que lo que podemos intentar entre todos es aprovechar lo que ya hay y generar, no sé si una plataforma única como pedía María, pero sí algo que podamos consensuar entre todos, que yo creo que a raíz de este proyecto, que yo es la ventaja que les veo, ¿no? Que al final estamos todos trabajando juntos, hemos conseguido también implicar a las administraciones, y gracias porque nos habéis atendido y estáis todos aquí, y gracias a eso intentar bueno, pues generar esas sinergias y generar esas aplicaciones o esa escalabilidad que a lo mejor nos falta, y traer a la realidad, al territorio, esa plataforma que está muy bien en la parte web, pero al uso en el día a día de la gestión y de la gestión de los incendios y de la restauración. Un poco, yo creo que podemos intentar entre todos llegar a esos desarrollos que necesitamos un poco ya más puntuales. Bueno, siendo el último, más o menos ya se ha dicho todo, incluso me has quitado lo de bajar a la realidad del territorio, es la realidad. Estas tecnologías nos permiten tener un marco de análisis, tirando más a la línea de prevención, que es lo que estaba hablando ya, tener un marco de análisis adecuado, pero es necesario para los gestores, y me pongo también en gestores locales, que a lo mejor quieren en su territorio implementar pues, una franja o una apertura de una faja auxiliar en unos caminos, pues bajarles a la realidad del territorio y, si es posible, que creo que tampoco es, una vez identificado lo que se quiere hacer y teniendo un análisis de la vegetación, pues cuantificar económicamente esas actuaciones más o menos por donde podría ir para ver si se va a poder acometer con los presupuestos que se dispone o no. Principalmente eso. Y sí que también tenía apuntado lo de una plataforma unificada que identifique pues, todos estos trabajos de prevención, pero que lo puedan consultar tanto las administraciones autonómicas o provinciales o locales, que tengan ahí una línea de dónde seguir, de qué línea seguir para gestionar sus territorios en el ámbito de la prevención de incendios.
Sí, es que yo hablo muy bajito, por eso recurro al micrófono. Bueno, yo me siento identificado como gestor del territorio. Llevo una sección territorial en una provincia y entonces gestiono territorio. Esta herramienta que proporcionáis me parece fantástica. Ya veremos a ver hasta cuánto podemos usarla, porque ahora depende de muchos otros factores. Pero me parece, como muy bien dice Íñigo, me parece dar un paso fundamental en el avance de las cosas de futuro. Yo ya tengo muchos años y no me quedan muchos, pero lo que dure me encantaría llegar a poder aplicarlas, porque son verdaderamente útiles, tienen un potencial brutal. Pero también quiero decir un par de cosas que me parecen importantes. Lo primero, cuando se identifica el gestor del territorio. Bueno, en primer lugar, la Administración Forestal gestiona 1/3 del territorio. Entonces tenemos que ser conscientes, hablo desde los 3 ámbitos, pero ahora fundamentalmente desde la prevención y desde la restauración. Tenemos que ser conscientes que nuestra capacidad de actuación se ciñe a ese 1/3 del territorio que gestionamos. Y lo digo claro, nuestros políticos desprecian el sector forestal. Entiendo que hay prioridades en la sociedad que son, para los políticos son mucho más importantes, porque también lo son para los ciudadanos. Pero el sector forestal no está dentro de las prioridades en este país. Lo está en el verano porque abrimos los telediarios, pero no lo está en la raíz ni de la legislación ni sobre todo de la financiación. Somos un sector que no existe. Y a la vista está. No tenemos personal, no tenemos medios, no tenemos recursos para hacer todo lo que hay que hacer. Y si no lo tenemos nosotros, que somos la Administración Forestal de los montes públicos, mucho menos los tienen las 2/3 partes que son propietarios del territorio forestal en este país, que son los propietarios particulares, a los que no se les ayuda nada, nada en absoluto. Ni desde el punto de vista normativo, ni desde el punto de vista de los medios, ni desde el punto de vista de la financiación por descontado. Entonces, claro, estas herramientas son muy útiles, pero tenemos que ser conscientes en dónde se aplican, porque para hacer prevención hay que hacer prevención integral del territorio. Los gestores del territorio tenemos que ponernos de acuerdo con propietarios particulares para hacer determinadas cosas. Cuando nosotros diseñamos un cortafuegos en el monte público desde una pista alta a una pista baja, vamos por el monte público, pero cruzamos 25 fincas particulares. Y esos 25 señores, la mitad de ellos son inidentificables, no sabemos quiénes son. Y de los otros 12 o 13, 6 quieren y 6 no quieren. Adiós cortafuegos. Y podría estar poniendo hasta el infinito ejemplos. Eso desde la prevención. Insisto, vosotros sois del sector forestal y sabéis de lo que hablo. Si hablamos de restauración, otro tanto de lo mismo. Otro tanto de lo mismo. Hablábamos antes del tema de la madera, dejar madera quemada en el monte. No sabéis la cantidad de madera que se queda en el monte porque hay fincas particulares que ojalá el propietario supiera que se ha quemado su finca porque ni siquiera está identificado. Y se queda madera en el monte, claro. Hay que tener la componente de la propiedad, también hay que gestionarla a la hora de diseñar los procesos de prevención y los procesos de restauración. Y también la componente normativa. Nosotros estamos ceñidos a la ley de contratos de las administraciones públicas, la ley de montes, la ley de aguas, el reglamento de dominio público hidráulico, así hasta el infinito. Y además con una financiación escasa. Y además con una financiación en un periodo de tiempo muy concreto. Entonces, esto hace muy difícil hacer las cosas. Insisto, esta herramienta nos va a ayudar muchísimo porque podemos acelerar plazos, podemos concretar muchas cosas, pero los problemas de raíz, desde mi punto de vista, siguen estando en el concepto del sector forestal en este país. La sociedad no demanda que el sector forestal sea importante. Podemos ver manifestaciones para que haya un nuevo centro de salud en una comarca, para cualquier cosa, pero muy pocas para que haya la financiación y el interés que merece el sector forestal, porque el sector forestal forma parte del complejo mundo del medio ambiente, por darle un nombre genérico. Y no me enrollo más, disculpadme. Yo apuntase acaso, Ángel, ¿no? Es que si te quedan años, coño, te quedan un montón de... Ángel, ¿queréis responderle a Ángel antes de pasar con Ignacio? Un poco. Sí, Francisco. Bueno,
Es cierto, el tema de la propiedad privada y la gestión del territorio. Yo ahora, por ejemplo, estoy como dirección de obra de un incendio forestal. La Diputación de Valencia sabía que había un problema, el monte de utilidad pública lo ha gestionado la Generalitat, pero la Diputación de Valencia ha querido dar un paso y ha metido 1,5 millones de euros para gestionar en terreno privado, en parcelas privadas, casi 600 propietarios, de la mano de los ayuntamientos, y se ha hecho un edicto indicando que es una obra de emergencia, que si alguien no quiere que se haga esa actuación, que lo comuniquen, y si no, se ha entrado. Problemas están teniendo muchos por el tema, pero ha habido cierta voluntad, que no sé si lo van a volver a hacer porque están teniendo problemas. ¿Vale? Pero ha habido cierta voluntad y estamos trabajando en un incendio de 1.000 hectáreas, casi. 1,5 millones de euros la Diputación. ¿Vale? También la Administración tiene que ver qué mecanismos, sé que son complicados, pero qué mecanismos puede encontrar para poder trabajar en ese terreno, porque todos sabemos que el fuego no mira si es público o si es privado. ¿Vale? Un poco quería aportar esa experiencia. ¿Vale? Además, eso se ve muy claramente cuando comunica este tipo de proyectos por la media edad de los investigadores. Los que tienen puestos un poco de responsabilidad son sumarias. Y las personas que luego tienen que recoger ese testigo y realmente funcionarla. Es decir, gente, falta gente y formación. Pero yo desde nuestra actividad me gustaría saber, para ser más certeros y acertar más en el tiro, cómo podemos resultar para nosotros, para estos proyectos de innovación, palanca de éxito en la promoción, en la parte esa de divulgación que todos los proyectos tenéis, ¿no? Siempre las sabéis unas partidas de una forma muy, yo creo que muy certera, para comunicar, para divulgar, para hacer diseminación. Eso es verdad que me gusta mucho, de resultados y de tal. Y para estimular ese tejido emprendedor que tiene que suceder, que esas startups, esas empresas bastante tecnológicas que tienen que recoger esas herramientas y ponerlas en uso, y generar productos y servicios y que toda esta investigación funcione. Entonces, ¿cómo tenemos que comunicar? Yo lo tengo un poquito claro, ¿no? Pero me da la sensación que a veces nos quedamos cortos. Yo creo que esa correa de conexión, de transmisión entre vuestra ciencia y las personas que tienen que utilizarla, solamente se soluciona o solamente se cierra el gap con comunicación y con divulgación bien hecha. Y a veces somos cicateros también en medios y en tiempo dedicado para hacer buena divulgación, enfocada con esa mentalidad un poco de marketing, no tanto de contar lo que ha sucedido, que ya lo sabemos, y ahí tenéis más páginas web, redes sociales, se ve, o sea, y salir un poco de esa endogamia, ¿no? Entonces mi pregunta es esta, o sea, ¿cómo hacer divulgación certera, ¿no? Es que respondo siempre, coño, no está guay. Pero voy a ser gilipollas, pero voy a decirlo, o sea, vivimos en el mundo de las noticias rápidas. Elon Musk hace el pseudo nazi, sale en todos los medios del mundo, Trump dice la mayor barbaridad y sale en todos los medios del mundo. ¿Cómo podemos comunicar frente a éticamente cómo podemos comunicar? Pues parece que hoy en día funcionan unas técnicas y parece que a algunos éticamente, moralmente no nos parecen viables. Entonces yo creo que ahí es vuestro trabajo, no es nuestra especialidad. Uno puede tener observación y ver cómo funciona el mundo, ¿no? Que si te vistes yo qué sé, si te pones en tanga a comunicar, probablemente pues llamen más la atención. Pero es que es una cosa que no podemos ayudar. ¿vale? Entiendo por qué lo hacía. Y lo explico también, que todo el mundo lo entendió. Y es una decisión que yo creo que en el resto de España nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Por el tema, la repercusión de una noticia.
estando el incendio activo, retiran a todos los medios. Pues eso era la decisión adecuada, no se podía hacer nada hasta que llegaron los puntos. Él lo explicó, dijo, vamos a ponerlos porque aquí, lo único que vamos a hacer es poner el riesgo a la gente. Lo explicó también, todo el mundo lo entendió y todo el mundo encantado. Salió todo perfecto. Pero a base de una comunicación inteligente y bien enfocada, ¿vale? Porque aquí tenemos un programa que todo el mundo sabe de todo el mundo es entrenador, todo el mundo sabe gestionar el monte, todo el mundo... todo, ¿no? Y realmente no. Así pasa, como ha comentado Ángel, el sector forestal estamos abandonados y cada vez que sale una noticia van en fondo en contra de nuestros intereses. Parece que cortar un árbol es un crimen contra la humanidad, ¿no? Entonces, desde el desconocimiento no se entiende que a lo mejor ciertas políticas forestales precisamente lo que cuidan es de la ecología, que los ecologistas muchas veces son los que menos entienden de ecología, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Hay que saber diferenciar, no todos, no estoy generalizando, pero sí conocemos casos, ¿no? Yo recuerdo en Galicia, en los años 80-90, que la gente quemaba por el tema del eucalipto, ¿no? Como protesta, vamos a quemamos porque así no hay eucalipto para quemar eucalipto, cuando lo que estabas haciendo era favorecerlo, además, ¿vale? Pues en ese sentido voy. Yo creo que la comunicación de lo que se hace muchas veces es tan importante como lo que se hace. Estamos en una sociedad que es así y hay que empezar a pensar no solo lo que estamos haciendo, sino la repercusión que vamos a tener. Yo creo que este es un entorno perfecto y muy interesante porque además pones en contacto el que investiga, el que lo desarrolla y para quién va esos productos que se están desarrollando. Porque hay cosas que si no tampoco sirven de nada. La idea puede ser muy buena, pero si no lo necesitan quienes están haciendo uso de ello o no se lo explicas, ¿vale? Que también sucede con la tecnología. Si no conocemos los recursos tecnológicos que tenemos, yo sigo utilizando lo que conozco, aunque haya una cosa mejor. Porque yo lo conozco y lo otro no, ¿vale? Entonces, todo esto son muchas cosas que hay que ir engranando y que es complejo. Y estos proyectos son muy interesantes porque es lo que consiguen, ¿no? Ponemos en contacto partes muy distintas desde eso, empresas públicas, privadas, administración, usuarios finales, ¿no? Y es la clave, para mí es la clave. Que no es sencillo, pero yo creo que es la línea a seguir. Sí, yo, por terminar, porque tenemos que terminar, solo volver a agradeceros, y yo creo que un poco la reflexión que quedaba aquí encima de la mesa, volver a agradecer la participación tanto de los socios. Yo creo que a pesar de la salud de Noel, el proyecto piloto en España ha sido un éxito, en buena parte gracias a su coordinación y luego gracias al trabajo de muchos socios. Y agradecer también a quienes, de alguna manera, como actores del territorio, nos habéis estado dando feedback, que yo hay veces que comentábamos, madre mía, vamos a escribir otra vez a la Junta, pobrecillos, nos van a mandar a donde merecemos. Pero no, ha sido un placer ir recibiendo informaciones de la BRIF, de los compañeros de la Junta, del Ministerio, ir recibiendo informaciones porque estos proyectos no son útiles, como bien se decía, no son útiles si no tienen un usuario final definido y con un servicio definido. Entonces, como carta a los Reyes Magos, esperemos que en este tiempo que le queda a Ángel y el tiempo que venga después, estas herramientas sean capaces de utilizarse y por nuestra parte yo también vuelvo a poner un poco la posibilidad de ir matizando cuestiones o ir identificando servicios nuevos que se puedan desarrollar con este proyecto. Desde la universidad estoy convencido de que estarán encantados, empresas, federación y demás, de intentar buscar la fórmula de que esto realmente cumpla el objetivo común que tenemos todos, que es que los incendios se puedan gestionar de una forma mejor y que se reduzca el riesgo que nos atormenta a todos. Así que muchas gracias a todos y los que vayáis a acompañarnos a la comida, vamos a ir a La Bruja, aquí en el Paseo del Rastro, así que quedamos aquí y nos vamos para allá, ¿vale? Muchas gracias.